hablando un poquito, primero definiendo qué es ictericia, pues esa es la manifestación visible o clínica de lo que es la hiperbilirubinemia química y que va a ser visible en el neonato cuando las concentraciones séricas de bilirrubina se encuentran por encima de 5 miligramos por decilitro. Entre 5 y 7 miligramos por decilitro vamos a tener evidente coloración ictérica en el neonato. Entonces, la ictericia se refiere a la coloración amarillenta de la piel y las conjuntivas a causa de la fijación de la bilirrubina al tejido graso subcutáneo, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a estar generando esa coloración amarillenta. Entonces, si recordamos, tenemos dos tipos de bilirrubina, ¿verdad? La bilirrubina no conjugada, que es la misma bilirrubina indirecta, y la bilirrubina conjugada, que es la bilirrubina directa. Y recordar porque parte de sus características es que esta es hidrosoluble, lo cual facilita la excreción de esta, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito acerca del metabolismo de la bilirrubina para ver de dónde es que sale este pigmento. Pues la bilirrubina procede de la degradación de las proteínas que contiene el grupo hemo en el sistema retículo endotelial, principalmente la hemoglobina, pero no solo la hemoglobina me puede generar bilirrubina, sino que existen otras proteínas que contienen al grupo hemo, como por ejemplo puede ser la mioglobina, entre otras, que también pueden, como parte de su degradación, dar origen a la bilirrubina, siendo la más importante pues, la hemoglobina, sobre todo en los neonatos, ya que el recién nacido sano va a producir entre 6 y 10 miligramos por kilogramo día de bilirrubina. La principal proteína que va a contener al grupo hemo va a ser la hemoglobina de los hematíes, ¿verdad? Entonces, el 75% de toda la producción viene a raíz de los hematíes senescentes, los cuales van a ser pues hemolizados y al ser degradados pues van a liberar este pigmento. 1 gramo de hemoglobina puede producir hasta 34 miligramos de bilirrubina. Entonces la bilirrubina marcada precoz, 25% va a ser derivada a partir de la bilirrubina liberada por la eritropoiesis ineficaz en la médula ósea, procedente de las proteínas tisulares que contienen al grupo E. Entonces, un poquito de cómo va el ciclo, ¿verdad? A nivel del sistema retículo endotelial. Ya dijimos que principalmente surge de la hemólisis de los eritrocitos, ¿verdad? Que libera hemoglobina y que eso va a dar origen al grupo M y su catabolismo, pues, a través de la M-oxigenasa, es la que me va a degradar tanto la biliverdina como CO. Hay otras hemoproteínas como la mioglobina, las catalasas, las peroxidasas, los citocromos, el oxidonitefossintetasa, que también pueden en alguna medida dar lugar al grupo E. Igualmente la hemoxigenasa pues, va a participar en este catabolismo. La biliverdina es la que va a pasar, ¿verdad?, a bilirrubina. De esta parte de ella va a ser ligada a la ligandina y a la albúmina sérica. Luego el monoglucurónido de bilirrubina y el diglucurónido de bilirrubina van a través de las bacterias y la beta-glucuronidasa van a procesarla de manera que puede excretarse a nivel intestinal. Y otra parte de esta misma bilirrubina va a circular a través de la circulación enterohepática, a través de la uribil-difosfoglucuronil transferasa, que es la que va a nuevamente convertir la en bilirrubina y va a permitir nuevamente el ciclo. Entonces, el eritrocito, ¿verdad?, que se encuentra en la sangre vamos a encontrar la bilirrubina no conjugada, la que está complejada con albúmina, ¿verdad? Esta va a ser captada a través del hígado, va a sufrir una conjugación de la bilirrubina con ácido glucurónido y ahí es donde vamos a tener ya la bilirrubina conjugada, ¿verdad? Entonces, esta va a ser fácilmente excretada a través de la estercobilina, a través de las heces, donde se va a dar la principal vía de excreción.
y en menor cantidad va a ser la circulación enterohepática y la excreción a través de la orina. Entonces, existen ciertos fármacos que van a producir un desplazamiento significativo de la bilirrubina, de la albúmina, y esto me va a permitir pues más bilirrubina libre, lo cual me puede favorecer en alguna medida la ictericia. Entre ellas están las sulfonamidas, el mexolactán, el ácido fucídico, ciertos medios de contraste, el ácido acetilsalicílico, entre otros fármacos. Son los principales. Entonces, podemos a partir de esto reconocer en el neonato hiperbilirrubinemia fisiológica e hiperbilirrubinemia patológica. Entonces, la mayoría de los recién nacidos van a aumentar la bilirrubina no conjugada, es decir, la bilirrubina indirecta durante la primera semana. Ahí, como por el tercer día, los niveles de bilirrubina van a rondar entre los 6 y 8 miligramos de decilitro, y esta bilirrubina, hiperbilirrubinemia fisiológica, puede alcanzar hasta los 12 miligramos por decilitro. En los prematuros, pues estos valores van a ser mucho mayores, de manera que pueden alcanzar valores entre 10 a 12 miligramos por decilitro, y a los 5 días incluso pueden llegar hasta los 15 miligramos por decilitro. Y esto es parte de lo que pertenece a el mecanismo de una hiperbilirrubinemia fisiológica. ¿Por qué se da? Por diferentes mecanismos de producción, entre ellos mayor producción de bilirrubina, mayor circulación enterohepática, déficit de captación, déficit en la conjugación o menor expresión hepática de bilirrubina. Entonces, por ejemplo, la mayor producción de bilirrubina va a ser debida al mayor volumen de hematías por kilogramo y menor vida media de los hematíes. Recordemos que va a haber una neocitólisis por cierto grado de hipoxia que hay dentro, o más bien en el periodo prenatal, y por lo tanto los recién nacidos van a tener hemoglobinas y hematocritos elevados, los cuales van posteriormente a descender progresivamente a través de la hemólisis de los hematíes, que ya no van a ser necesarios. Entonces, los hematíes en el neonato tienen menor vida media, no como los del adulto, que son 120 días. En el neonato rondan entre los 60 y 90 días de vida. Aparte de eso, hay mayor eritropoiesis ineficaz y mayor recambio de las proteínas que contienen el grupo M en diferentes de la hemoglobina. Eso me da mayor producción de bilirrubina. En cuanto a la circulación enterohepática, hay mayor concentración de beta-glucuronidasa intestinal al predominio de monoglucurónido de bilirrubina frente al diclurónido, a la menor flora intestinal y a la menor motilidad intestinal, con evacuaciones lentas de meconio y ricos en bilirrubina. Entonces, estos niños que pues no defecan adecuadamente van a tener pues mayores concentraciones de bilirrubina, ya que no va a haber una circulación enterohepática que va a estar procesándose adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si no defeca, pues vamos a tener mayor circulación enterohepática, y eso me va a permitir tener mayor niveles de bilirrubina. Luego, déficit en la captación. En esto hay déficit de la captación plasmática producida por la menor concentración de ligandina y la unión de ligandina con otros aniones, ¿verdad? Lo cual permite más bilirrubina libre no conjugada. El déficit de conjugación es por menor actividad de la uridine-difosfato-glucuronil transferasa, que es la enzima que es inducible, que puede ser inducible por el fenobarbital y que cataliza la formación de monoglucurónido de bilirrubina. Esto es de tenerlo en consideración porque es como el mecanismo por el cual el fenobarbital puede ser útil en alguna medida, como lo vamos a ver más adelante, para el tratamiento de ciertas condiciones en cuanto a hiperbilirrubinemia. El monoglucurónido puede volver a conjugarse posteriormente hasta diglucurónido de bilirrubina, y ambos se pueden excretar en los conductos biliares en contra de un gradiente de concentración.
Otro mecanismo es menor extracción hepática de bilirrubina. Entonces, todo ello predispone al neonato a tener valores más elevados de bilirrubina y, por lo tanto, hasta cierto punto se considera normal esa ictericia fisiológica que aparece posterior a las 24 horas. Entonces, ¿cuándo y cómo diferenciarla de una ictericia no fisiológica? Es decir, cuando estamos hablando ya de una hiperbilirrubinemia patológica. Entonces, vamos a ver cuando esta inicia antes de las 24 horas de edad. Ese recién nacido que en las primeras 24 horas ya está ictérico, eso ya no se considera fisiológico. Si tenemos cualquier elevación sérica de bilirrubina que necesita fototerapia, eso tampoco ya no es fisiológico. Si tengo un aumento de la concentración sérica de bilirrubina superior a 0.5 miligramos por decilitro por hora, si hay signos de enfermedad subyacente y si la ictericia persiste después de 8 días en el recién nacido de término o si es posterior a 14 días en el prematuro. Hay que tener en consideración también en estos casos de ictericia prolongada. Los mayores problemas de la hiperbilirrubinemia no conjugada, es decir, de la bilirrubina indirecta, es el traspaso que esta puede ser a través de la barrera hematoencefálica, que va a ser mayor y más nefasto durante los primeros 7 días. Sin embargo, hay algunos recién nacidos que pueden permanecer ictéricos por mucho más tiempo y entre otras causas hay ciertas condiciones asociadas a la leche materna o a la lactancia materna que podrían estar de por medio causando esta ictericia prolongada. Entonces, viéndolo rápidamente, la ictericia por leche materna es de inicio tardío, se da en recién nacidos a término con una incidencia hasta de 2 al 4%. En lugar de la disminución habitual al cuarto día, esta continúa aumentando y puede alcanzar valores hasta de 20 a 30 miligramos por decilitro a los 14 días. Posteriormente disminuye lentamente en la segunda semana de vida y se normaliza entre las 4 y 12 semanas de vida. La característica es que si se interrumpe la lactancia por unas 48 horas, la bilirrubina disminuye rápidamente. Y posteriormente puede continuarse alimentando al recién nacido sin ningún problema. Entonces, por lo demás, el niño se ve sano, hay un buen aumento de peso, la función hepática está normal, no hay signos de hemólisis y hasta en un 70% puede haber recidivas en futuros embarazos. La ictericia por lactancia materna suele ocurrir después del tercer día de vida, ¿verdad? Los neonatos alimentados con pecho presentan concentraciones de bilirrubina mayores que los neonatos alimentados con fórmula, no tiene ninguna importancia clínica y el principal factor responsable es la menor ingesta de leche, lo que puede producir un aumento de la circulación enterohepática. Entonces, ¿cuándo y por qué se da asociada a la leche materna? Pues no está bien definida la causa, pero se ha atribuido a cierta interacción con los oligoelementos y que estos puedan causar en alguna medida pues esta elevación de bilirrubina, que pues no tiene pues mayor significado o en cuanto a clínica. Entonces, ¿cuál es la exploración que vamos a hacer con un neonato ictérico? Pues en primer lugar debemos saber que la ictericia progresa en dirección cefalocaudal, es decir, va a iniciar de la cabecita hasta los pies. Es decir, entre más ictérico o más grave se encuentre, pues más va a ser el descenso o la coloración amarilla desde la cabecita hasta los piecitos, ¿verdad? Eso podemos evidenciarlo identificando las diferentes zonas de Kramer. A través de la clasificación de Kramer, uno puede hacer una correlación o una estimación de más o menos cuánto pueden ser los valores de bilirrubina que puede tener ese pacientito por la coloración ictérica de la piel. Entonces, así vamos a definir o vamos a diferenciar 5 zonas de Kramer. La primera es la que abarca tanto la cara hasta el cuello y se correlaciona con valores de bilirrubina entre 5 a 6 miligramos por decilitro. La zona 2 abarca desde la cara hasta las tetillas
y se correlaciona con valores de 9 a 10 miligramos por decilitro. Por lo general, estas dos zonas se corresponden con la ictericia fisiológica. A partir de la zona 3, ¿verdad? Es cuando esta pues llega hasta el ombligo, desde la carita hasta el ombligo, y se correlaciona con valores hasta de 12 miligramos por decilitro. La zona 4 correlaciona con valores de 15 miligramos por decilitro que abarcan desde la cara hasta los tobillos, y la zona 5 abarca desde la cara hasta la zona palmoplantar, ¿verdad? Y eso nos da valores arriba de los 15 miligramos por decilitro. A partir de la zona 3, 4 y 5 hay que hacer pues una exploración mayor, ya que puede estar relacionado con una ictericia patológica. Entonces, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación? Pues el pacientito tiene factores de riesgo, como por ejemplo prematurez, bajo peso al nacer, microcefalia, ya que pueden estarme reflejando ciertas infecciones congénitas que pueden estar asociadas a la hiperbilirubinemia, otras situaciones que me puedan generar mayor hemólisis o mayor riesgo de hemólisis o por acúmulo pues, de eritrocitos senescentes que posteriormente van a ser hemolizados, ¿verdad? Como por ejemplo extravasaciones de sangre, palidez que me puede estar reflejando una anemia hemolítica concomitante, petequias, hepatoesplenomegalia, oncalitis, poliorretinitis, hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Para el diagnóstico necesitamos, aparte de la clínica, ¿verdad? Siempre hacemos nuestra historia neonatal. Recordemos que la historia neonatal inicia con todos los antecedentes perinatales, partiendo de las características que han rodeado todo el perinatal, hasta llegar pues, a las condiciones del parto, posparto y finalmente la evolución de los síntomas iniciales, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esa historia vamos a poder ir recapitulando diferentes factores de riesgo que puedan ser evidenciados. Y luego hay que determinar desde cuándo el pacientito inició con el PIMP ictérico, ¿verdad? Y si ha habido alguna medida que se haya implementado a partir de eso. Una vez establecemos eso, viene el examen físico. Con el examen físico establecemos las zonas de Kramer. Y si estamos frente a una ictericia de riesgo, es decir, de una zona 3 en adelante, hay que hacer las pruebas de laboratorio. Entre las pruebas de laboratorio útiles se encuentra la cuantificación o la determinación del grupo sanguíneo, el RH y test de Coombs directo del niño, el grupo sanguíneo, RH y anticuerpos maternos, que es lo que me va a permitir identificar si hay algún tipo de incompatibilidades sanguíneas. Según el caso, pues puede mandar prótesis de sangre periférica, los reticulocitos, que van a ser un buen parámetro para ver si hay hemólisis por medio junto con el Coombs, ¿verdad? El hematócrito, los anticuerpos de los hematíes del recién nacido, la bilirrubina directa, las pruebas de cribado para el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y hay que tener en consideración, en base a estas evaluaciones, pues que lo que más nos preocupa es que la bilirrubina va a tener cierta toxicidad, principalmente en el neonato menor de 7 días. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad, la bilirrubina indirecta, de penetrar a través de la barrera hematoencefálica. Entonces va a haber penetración en el cerebro de la bilirrubina libre o unidad albúmina si existe alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, 8.5 miligramos de bilirrubina se unen a 1 gramo de albúmina y esto va a ser menor en prematuros y enfermos. La acidosis puede afectar la solubilidad de la bilirrubina y su depósito en el tejido cerebral, por lo tanto, es de mayor riesgo y va a tener mayor facilidad la bilirrubina para poder pasar la barrera hematoencefálica. Hay ciertos factores que van a distorsionar esta barrera, entre ellos la hiperosmolaridad, la anoxia y la hipercapnia, que son factores que van a predisponer a la penetración a nivel cerebral.
Y pues en prematuros la barrera pues suele ser más permeable, por lo tanto son de muchísimo más riesgo ante la toxicidad de la bilirrubina. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar este paso de bilirrubina a nivel cerebral? Pues encefalopatías agudas por bilirrubina. Esta va a ser la manifestación clínica del efecto tóxico de la bilirrubina que va a aparecer en el periodo neonatal y está conformada por 3 fases. La fase inicial se caracteriza por hipotonía, letargia, llanto agudo y problemas de succión. Es decir, todas estas situaciones deben ser indagadas tanto en la historia clínica como a la hora de hacer la exploración física para tratar de identificar elementos que me puedan reflejar una encefalopatía aguda por bilirrubina. En la fase intermedia puede haber hipertonía de músculos extensores, opistótonos, rigidez, crisis oculogiras y retrocólisis. El pacientito puede estar irritable, con fiebre, puede presentar convulsiones y muchos de ellos pueden llegar a fallecer en esta etapa. Los niños que sobrevivan la fase intermedia, entonces estos van a pasar a una encefalopatía crónica, es decir, van a desarrollar las secuelas de un kernícterus. El kernícterus es más un diagnóstico anatomopatológico, ¿verdad? Y que pues me va a reflejar pues las secuelas severas de esta encefalopatía aguda por bilirrubina. En la fase avanzada puede haber opistótonos pronunciados, ¿verdad? Aunque la hipotonía va a sustituir a la hipertonía aproximadamente después de la semana de edad. Puede haber un llanto estridente, apnea, convulsiones, coma e incluso la muerte. Muchos pacientitos pues, pueden quedar con parálisis cerebral infantil, con secuelas neurológicas severas, a raíz pues, de la toxicidad de la bilirrubina. Entonces, ampliando un poquito más del kernícterus, ya decíamos que era un diagnóstico anatomopatológico, se refiere a la pigmentación amarilla del cerebro debido a la bilirrubina junto con signos de lesión neuronal. Va a haber una tinción a nivel de los ganglios basales, algunos núcleos de pares craneales, núcleos del tronco del encéfalo, núcleos cerebelosos, hipocampo y células del asta anterior de la médula espinal. Entonces, puede haber una necrosis o pérdida de las neuronas y gliosis. En el contexto clínico se utiliza para denominar las secuelas crónicas y permanentes debidas a la toxicidad de bilirrubina. Es decir, aquel pacientito que tiene efectivamente secuelas neurológicas que posterior a un cuadro de hiperbilirrubinemia podemos observar déficits neurológicos, que tenemos una parálisis cerebral infantil. Entonces podemos determinar que ese pacientito tuvo un kernícterus, ¿verdad? Y pues la encefalopatía crónica por bilirrubina va a estar caracterizada por atetosis, que van a ser esos movimientos descoordinados, bruscos, que pueden llegar a tener tanto en manos como en pies, pueden tener sordera neurosensorial parcial o completa, puede haber limitación de la mirada hacia arriba, displasia dental y deficiencias intelectuales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, verdad? ¿Qué es lo que pues más nos interesa, aparte de poder identificar los cuadros y poder evitar que los pacientitos lleguen pues a estas situaciones? Necesitamos pues poder identificar todos aquellos factores de riesgo que me puedan en alguna medida ser mecanismos de producción de aumentos de la bilirrubina, por ejemplo, policitemia, podemos tener defectos eritrocitarios, anemias hemolíticas, todas esas situaciones, cefalohematomas, que me van a ser factores de riesgo para un acúmulo de bilirrubina. Y cuando ya tenemos al pacientito, pues evaluarlo adecuadamente para determinar si es una hiperbilirubinemia fisiológica o si es patológica y necesita tratamiento. Entonces, el tratamiento va a depender en sí de la etiología, ¿verdad? Por ejemplo, los neonatitos con enfermedad hemolítica puede ser debido a incompatibilidades RH o puede ser debido a enfermedad hemolítica por incompatibilidades de grupo, etc. Entonces,
va a ser diferente a aquellos que, por ejemplo, tengan una hiperbilirrubinemia asociada, por ejemplo, a enfermedades congénitas o a otras causas. Entonces, si es un pacientito con una incompatibilidad RH, se inicia de inmediato la fototerapia intensiva, sobre todo si la bilirrubina se encuentra en valores acordes, ya lo vamos a ver en las gráficas de Butani, a tratamiento con fototerapia. Y si tenemos bilirrubina de 20 miligramos por decilitro, en el contexto de una anemia hemolítica por incompatibilidad de RH, le toca exsanguínea transfusión. Si fuese una enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo, se inicia la fototerapia. Si la bilirrubina es mayor de 10 miligramos por decilitro a las 12 horas, si es mayor de 12 a las 18 horas, si es mayor de 14 a las 24 horas, o si es de mayor de 15 en cualquier momento. Si alcanza valores de 20, también hay que considerar la exsanguínea transfusión. En la enfermedad hemolítica, debido a otras causas, el tratamiento será igual que si estuviéramos frente a una incompatibilidad por RH. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración en los neonatos sanos y de término? Pues lo vamos a hacer apoyados de una manera objetiva en las gráficas de Butani. Estas gráficas son útiles ya que nos ayudan a establecer pues, las zonas de riesgo en las que se encuentra el pacientito y en base a ello pues, poder determinar la necesidad del tratamiento con fototerapia. Entonces, por ejemplo, aquí al lado derecho podemos ver en la gráfica superior derecha, podemos observar la gráfica para fototerapia. Esto va a variar en 3 grupos, ¿verdad? En donde vamos a poder identificar a los pacientitos de término que no tienen factores de riesgo, que corresponde a la línea punteada, que es la primera línea punteadita, ¿verdad? Punteadito fino. Luego la línea de en medio, un punteado más grueso, se refiere a los pacientitos que son de término, pero que tienen algún factor de riesgo. Ya puede ser, por ejemplo, incompatibilidad o puede tener un cefalohematoma, una policitemia, cosas que me están predisponiendo, tienen factores de riesgo. O, por el contrario, puede ser que sea un prematuro entre 35 a 30, o sea, un pacientito entre 35 a 37 semanas que no se encuentra con ningún otro factor de riesgo. Le corresponde la línea de en medio. Y la línea continua, que es la de abajo, esa se refiere a los pacientitos que son de 35 a 37 semanas, 37 6 séptimos, más algún factor de riesgo. Entonces, a través de esto, lo que hacemos es que se determinan los valores de bilirrubina y se toma en cuenta la bilirrubina total, que es la que vamos a plotear en estas gráficas. Cada evaluación se hace partiendo de las horas. Si ustedes se fijan, la gráfica va cambiando en función de las horas que tiene el pacientito. Entre menor sea el tiempo, menos de 24 horas, van a ser menores los valores de bilirrubina que se van a necesitar para establecer el tratamiento con la fototerapia. Entonces, por poner un ejemplo, si tuviéramos un pacientito que a las 24 horas tiene 10 de bilirrubina, es un pacientito de término de 40 semanas, no tiene ningún factor de riesgo, según esta curva, pues no amerita tratamiento con fototerapia. Sin embargo, si fuese ese mismo paciente, un pacientito prematuro de 35 semanas, con esos 10 de bilirrubina total, sí amerita el tratamiento con fototerapia. Si fuese un pacientito con factores de riesgo y es prematuro de 35 semanas, le toca iniciar la fototerapia con menos, ¿verdad? Con 8 de bilirrubina que pueda registrarse. Y así sucesivamente hay que determinar las horas en las que se ha hecho la cuantificación. Esto en el contexto siempre de una hiperbilirrubinemia no conjugada, ¿verdad? Tomamos en cuenta la bilirrubina total, pero quienes van a ser tratados con la fototerapia son los que tienen bilirrubinas a predominio indirecto. Luego la gráfica inferior
es similar, pero esta se refiere a la necesidad de exsanguíneo-transfusión. Así tenemos, por ejemplo, que ese mismo paciente que hemos ploteado en la gráfica anterior para fototerapia, si por ejemplo a las 24 horas de vida le hemos cuantificado 15, ¿verdad? En la gráfica previa podemos ver que está por encima de la curva, ¿verdad? Si fuese un paciente el primer ejemplo que poníamos, de 40 semanas, ¿verdad? Podemos ver que sí necesita fototerapia, pero ¿con cuánto va a necesitar la exsanguíneo-transfusión? Entonces nos vamos a la siguiente gráfica y vemos que ese mismo paciente que tiene 24 horas y tiene 40 de edad gestacional, no tiene factores de riesgo, 15 no le corresponde porque es para la línea de riesgo de los prematuros con factores de riesgo. Entonces, ese pacientito, según gráfica, no hay necesidad de exsanguíneo-transfusión. Ahora bien, si fuese ese mismo paciente de 40 semanas sin factores de riesgo, pero que tiene, por ejemplo, 25 de bilirrubinas a las 24 horas, según gráfica, necesita tratamiento con una exsanguíneo-transfusión. Entonces, las gráficas me sirven tanto para la evaluación con las zonas de riesgo, como la valoración de si dar tratamiento o no con fototerapia o la necesidad de exsanguíneo-transfusión. Entonces, ¿qué pasa con los prematuros que son menores de las 35 semanas que mencionábamos pues en las gráficas previas? Con ellos hay ciertos parámetros pues, para considerar la fototerapia y la exsanguíneo-transfusión que va a ir en base a los rangos cuantificados de bilirrubina total siempre. Siempre en el contexto de hiperbilirrubinemia indirecta, que estamos hablando que el pacientito es ictérico, tiene aumento de la bilirrubina, pero a predominio indirecto. Entonces, neonatos que pesan menos de 1000 gramos necesitan fototerapia en las primeras 24 horas y exsanguíneo-transfusión con bilirrubinas de 10 a 12 miligramos por decilitro. Neonatos entre 1000 y 1500 gramos van a necesitar fototerapia con valores entre 7 y 9 miligramos de decilitro y la exsanguíneo-transfusión va a estar indicada con bilirrubinas de 12 a 15 miligramos por decilitro. Los neonatos de 1500 a 2000 gramos van a necesitar fototerapia con valores de 10 a 12 miligramos por decilitro y exsanguíneo-transfusión de 15 a 18 miligramos por decilitro. Los neonatos de 2000 a 2500 van a necesitar fototerapia con valores entre 13 y 15 miligramos por decilitro y exsanguíneo-transfusión si presentan valores de 18 a 15 miligramos por decilitro. En general, los neonatitos que pesan menos de 1500 gramos ameritan pues, el uso de fototerapia profiláctica pues, para evitar, sabemos y ya mencionamos que el prematuro tiene mayor riesgo de presentar valores altos de bilirrubina. Entonces, ¿cómo funciona la fototerapia? ¿Verdad? Vamos a ver que la bilirrubina absorbe la luz visible con longitudes que van a estar comprendidas, ¿verdad? Con longitudes de entre 400 y 500 nanómetros. Entonces, la luz que sea más eficaz para la fototerapia va a ser la que tiene su máxima potencia cerca del pico de absorción máximo, es decir, entre 450 y 460 nanómetros. Por ello, las lámparas azules van a ser como las más efectivas, las que me van a ayudar más para el tratamiento en cuanto a fototerapia se refiere. Entonces, estas van a tener una longitud de onda entre 425 a 475 nanómetros. La lámpara de luz blanca, sin embargo, es mucho más variable. Pueden rondar entre los 380 a 700 nanómetros, pero en promedio rondan los 550 a 600 nanómetros. Entonces, ¿por qué usar también luz blanca y no solo las azules? Pues se han reportado ciertas dificultades en cuanto a la evaluación. Incluso hay quienes mencionan que el personal
incluso puede sufrir mareos al estar evaluando a los pacientitos con demasiada luz azul y los efectos que esto puede tener. Entonces, al combinarlo con la luz blanca, pues esto permite disminuir esos efectos. En cuanto a cómo, aparte de absorber, la verdad, la luz con las longitudes de onda mencionadas, cuáles son las reacciones fotoquímicas que ayudan al descenso de la bilirrubina a través de la fototerapia. Pues son 3 reacciones fotoquímicas. Una es la fotoisomerización, la isomerización estructural y la fotooxidación. A través de estas reacciones es que se logra el tratamiento de la hiperbilirrubinemia a través de la fototerapia. Entonces, la fotoisomerización se refiere a que esta se produce en la piel, en el espacio extravascular. El isómero natural se va a transformar en un isómero polar menos tóxico que se va a difundir hasta la sangre y va a permitir que se excrete en la bilis sin necesidad de conjugarse. Entonces la excreción es lenta y se convierte fácilmente en bilirrubina no conjugada si el neonato no defeca. Entonces necesitamos tener una buena evacuación de estos pacientitos, ¿verdad? Para evitar que a través de la circulación enterohepática pues vuelva nuevamente este isómero a convertirse en bilirrubina no conjugada. La isomerización estructural va a ser la conversión de la molécula de bilirrubina en una molécula cíclica denominada lumirubina. Esta se va a excretar rápidamente sin conjugarse a través de la bilis y la orina y la conversión es irreversible, es decir, no sucede lo mismo que con la fotoisomerización que rápidamente pues, puede volver a bilirrubina no conjugada, sino que esto una vez se convierte en lumirubina va a ser excretada. Entonces va a ser la forma más importante para reducir la concentración sérica de bilirrubina de las 3 reacciones fotoquímicas. Y por último, la fotooxidación se refiere a convertir lentamente la bilirrubina en pequeños metabolitos polares que son excretados en la orina. Es la reacción fotoquímica menos importante para disminuir las concentraciones de bilirrubina. Entonces, ¿cuándo, o más bien cuáles son las indicaciones de la fototerapia? Pues cuando las concentraciones de bilirrubina, que su aumento suponga riesgo en el recién nacido, pero que aún no necesita la exsanguíneo-transfusión. Y que ya lo vimos, ¿verdad? Que objetivamente lo podemos evidenciar a través de las gráficas de Bután. Profiláctica en los neonatos de peso extremadamente bajo al nacer o neonatos con hematomas extensos, en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, estas se inician de forma inmediata mientras se presenta en la gráfica el aumento de la concentración de bilirrubina y mientras se prepara la exsanguíneo-transfusión. Por ejemplo, vemos el pacientito y lo vemos con Kramer 5 y posiblemente visualizamos que va a estar tan alta la bilirrubina que va a necesitar posiblemente exsanguíneo-transfusión. Pero como no tengo objetivamente todavía los exámenes, hay que esperarlos. Mientras esperamos los resultados, el paciente debería estar en fototerapia, ¿verdad? Para poder ver o primero evitar que se siga aumentando los niveles de bilirrubina y en segundo, pues para ayudar al tratamiento rápidamente. Y lo que mencionaba, ¿verdad? Profilácticamente, cuando yo sé que hay factores de riesgo que me van a predisponer a esa hiperbilirrubinemia, tengo que iniciar, pues, antes de tener los valores que ameriten el tratamiento para evitar, pues, esa acumulación patológica. Va a estar contraindicada en los recién nacidos con hiperbilirrubinemia directa, ya que aquí, pues, no va a tener ningún efecto y, por lo general, va a provocar efectos adversos en lugar de ser una ayuda, ¿verdad? Entonces me va a dar el síndrome de neonato bronceado. La hiperbilirrubinemia directa está asociada a una hepatopatía o generalmente por cuadros obstructivos. Entonces aquí no va a tener ningún efecto la fototerapia, por lo tanto no está indicada. Entre los efectos secundarios del uso de fototerapia vamos a tener que aumenta las pérdidas insensibles de agua, por lo tanto el neonato debe estar bien hidratado.
Si es necesario, pues va a ameritar aporte extra de líquido para poder compensar estas pérdidas insensibles. Luego genera una redistribución del flujo sanguíneo, puede ocasionar diarrea acuosa y aumento de las pérdidas de agua fecal, disminución de la concentración de calcio, oscurecimiento de la piel, es decir, lo que les mencionaba, el síndrome del neonato bronceado, mutaciones, intercambios de cromátidas hermanas y roturas de las hebras de ADN, por lo cual es importante durante el uso de la fototerapia que se protejan tanto los genitales, principalmente de los varoncitos, y a nivel ocular. Las soluciones de aminoácidos, ¿verdad? No se han identificado diferencias significativas en el desarrollo a largo plazo. Interfiere con el establecimiento de las interacciones madre-hijo porque pues, el recién nacido tiene que estar ahí colocado lejos de la madre, debajo de las lamparitas, y muchas veces ni siquiera pueden sacarlo para alimentarlo, pues para no perder el tratamiento que se les está dando. ¿Cuándo entonces va a ser necesaria la exsanguinotransfusión y a qué se refiere? Pues esta retira de la circulación los hematíes parcialmente hemolizados y recubiertos de anticuerpos, así como los anticuerpos libres, y los sustituye por los hematíes del donante que carecen de antígenos sensibilizantes. A medida que la bilirrubina es eliminada, la bilirrubina extravascular se va a equilibrar y se une a la albúmina en la sangre reemplazada. 30 minutos después del intercambio, la concentración de bilirrubina puede alcanzar hasta el 60% de los valores iniciales. Entonces, está indicado cuando la fototerapia no consigue evitar el aumento de la bilirrubina a valores tóxicos, cuando la corrección de la anemia, para corrección de la anemia y mejora de la insuficiencia cardíaca en niños con hidropesía y enfermedad hemolítica, en interrupción de la hemólisis y de la producción de bilirrubina al eliminar los anticuerpos y los hematíes senescentes, y en enfermedad hemolítica es urgente si las concentraciones de bilirrubina en sangre del cordón es mayor de 4.5 miligramos por decilitro y el valor de la hemoglobina en el cordón es menor de 11 gramos por decilitro. O si las concentraciones de bilirrubina aumentan más de 1 miligramo por decilitro por hora a pesar de la fototerapia, si las concentraciones de hemoglobina es de 11 gramos por decilitro a 13 gramos por decilitro y la de la bilirrubina aumenta de 0.5 miligramos por decilitro hora a pesar de la fototerapia, cuando las concentraciones de bilirrubina son de 20 miligramos por decilitro o al ritmo que está aumentando, puede alcanzar esos valores, ¿verdad? En el contexto de enfermedad hemolítica. Se objetiva la progresión de anemia a pesar del adecuado control de las cifras de bilirrubina con otros métodos, es decir, la fototerapia. Y puede repetirse la exsanguinotransfusión si persisten las mismas indicaciones. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración para realizarla? Pues que la sangre a utilizar debe ser sangre fresca, reconstituida y completa, ¿verdad? Irradiada, que debe tener menos de 7 días con hematócrito entre 45 y 50. Debe ser preparada a partir de un concentrado de hematíes y plasmas congelados frescos, extraído en citrato fosfato de dextrosa. En la enfermedad hemolítica por RH, debe ser grupo ORH negativo, el cual se cruza con la madre preparto y con el recién nacido posparto. En la incompatibilidad AB-oro debe ser ORH negativa o con RH compatible con la madre o hijo y se debe cruzar con ambos. Además, debe tener valores reducidos de anticuerpos naturales anti-A y anti-B y generalmente se usan células del grupo O con plasma AB. Otras enfermedades hemolíticas isoinmunes no deben estar presentes los antígenos sensibilizantes y siempre cruzar con la sangre materna. Y la hiperbilirrubinemia no inmune, la sangre se tipifica y se determina la incompatibilidad cruzada frente al plasma y hematíes del recién nacido. Se realiza con el doble del volumen sanguíneo del recién nacido a través de la técnica de intercambio del doble volumen.
vamos a tener que el volumen sanguíneo del neonato se establece a través de la fórmula de 80 ml por kilogramo. Entonces, para hacer la exsanguinotransfusión vamos a necesitar el doble de esto, es decir, 160 ml por kilo. Y esto es porque se sustituye hasta el 87, entre el 85 y el 87% del volumen sanguíneo. Por tanto, las complicaciones que pueden presentarse asociadas están la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la hipoglicemia, el equilibrio ácido-base, la hiperpotasemia, complicaciones cardiovasculares, hemorragias, infecciones, hemólisis, enfermedad de injerto contra el huésped. Pueden haber otras complicaciones como hipotermia, ya que es un procedimiento un poquito largo y si las condiciones en las que se realiza pues no son las adecuadas, puede el pacientito someterse a hipotermia, sobre todo pues si la sangre también no está adecuadamente climatizada. Hipertermia, ¿verdad? O puede también ocasionar enterocolitis necrotizante, que muchas de las exsanguinotransfusiones se van a realizar a través de los catéteres umbilicales. Esto es en cuanto a la hiperbilirrubinemia no conjugada. Pero, ¿qué sucede cuando la que está aumentada es la bilirrubina directa? Es decir, cuando tenemos hiperbilirrubinemia conjugada. Esta, pues ya habíamos mencionado un poco que es un signo de disfunción hepatobiliar. Generalmente se manifiesta después de la primera semana de vida y suele estar asociado pues a hepatopatías, principalmente a cuadros obstructivos hepáticos. Entonces se va a definir cuando la bilirrubina directa sea mayor de 2 miligramos por decilitro o que equivalga al más del 10% de la bilirrubina sérica total. Puede ser consecuencia de alteraciones de la secreción biliar, el flujo biliar o ambos. Y hay incapacidad para eliminar la bilirrubina directa, ¿verdad? Siempre va a ser patológico. Entonces, existe el término denominado colestasis, que va a ser un grupo de alteraciones asociadas a la excreción de bilirrubina y se relaciona con un aumento sérico de bilirrubina directa, sales biliares y fosfolípidos. Entonces, entre las causas que pueden mencionarse asociadas a la acumulación de bilirrubina directa, se encuentran los cuadros de obstrucción biliar extrahepática, ¿verdad? Ya sean principalmente de la atresia biliar, algunos síndromes como la trisomía 18 podrían estar asociados a esta atresia biliar, quistes del colédoco, ruptura espontánea del conducto biliar, compresión externa del conducto biliar, ya sea por tumoraciones, por páncreas anulares, quistes pancreáticos, entre otros. Y puede deberse también a causas como, por ejemplo, estancamiento de bilis secundario a una fibrosis quística, eritroblastosis fetal severa, entre otras causas. Puede verse también a colestasis intrahepática con escasez de conductos biliares, ¿verdad? Por ejemplo, en el síndrome de Alaguilla o formas no sindrómicas y principalmente la que ocupa hasta el 90% de los casos es la atresia de vías biliares. La colestasis intrahepática con conductos biliares normales, ¿verdad? Que pueden ser debidos a infecciones, entre ellas, pues, virus de la hepatitis B o de la hepatitis no A, no B, citomegalovirus, virus de herpes simple, Coxsackie, Epstein-Barr, adenovirus, o pueden haber ciertas bacterias asociadas como el Treponema pallidum, Escherichia coli, estreptococos del grupo B, Staphylococcus aureus, listerias, entre otros. Puede participar también casos de toxoplasmosis. Pueden haber también trastornos genéticos y defectos congénitos del metabolismo, entre ellos la galactosemia, la intolerancia a la fructosa hereditaria, la deficiencia de alfa-antitripsina, entre otros. Y pueden haber hepatitis neonatales idiopáticas, como es el gigantocelular, o puede haber colestasis inducida por la nutrición parenteral total.
Entonces, el diagnóstico en este caso se hace a través de los estudios de laboratorio, estableciendo que se encuentra pues la bilirrubina directa asociada, ¿verdad? Y no la indirecta. Hay que hacer la cuantificación pertinente de la bilirrubina total y la bilirrubina directa séricas, hacer pruebas de función renal, ¿verdad? Aquí van incluidas las transaminasas, los tiempos de coagulación, niveles séricos de alfa-glutamil transpeptidasa. Pueden, en algunos casos específicos, ¿verdad? Pueden enviarse pruebas específicas como estas, ¿verdad? O las 5-nucleotidasa y la cuantificación de ácidos biliares. En términos generales, pues cuantificar el hemograma, más los reticulocitos, los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. Si se sospecha una insuficiencia hepática, pues los niveles de amoníaco, los anticuerpos del grupo TORCH, ¿verdad? Ya que pueden estar presentes todas las enfermedades de este complejo, incluido el citomegalovirus. Los cultivos, ¿verdad? Que también pueden ayudarme en alguna medida a dilucidar ciertas infecciones que puedan estar contribuyendo al cuadro. Los estudios radiológicos van a depender según las sospechas diagnósticas, la ultrasonografía y el estudio de imágenes del árbol hepatobiliar, pues son los principales para poder establecer una de las causas principales, que es la traza de vías biliares, y poder pues definir, ya que hemos mencionado que muchos de estos cuadros están asociados a cuadros obstructivos. Y pues la biopsia hepática también. ¿Cuál es el manejo de estos pacientitos? Pues el objetivo terapéutico es la promoción del flujo biliar y la prevención de la desnutrición, las carencias vitamínicas y la hemorragia, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de evitar. Recordemos que aquí no vamos a usar fototerapia, sino que más bien lo que necesitamos son fármacos que nos ayuden a poder promover el flujo biliar y poder excretar o ayudar a la movilización de la bilirrubina directa. Entonces, para esto nos ayuda el fenobarbital y la colestiramina. Esta última es una resina de intercambio que ayuda a la eliminación. En cuanto a la dieta, pues se prefieren triglicéridos de cadena mediana, ¿verdad? Existen leches especializadas para estos trastornos que van a permitir una mejor tolerancia de este tipo de triglicéridos. El aporte de vitaminas, las restricciones de algunas sustancias en la dieta, principalmente si sospechan ciertas enfermedades particulares, por ejemplo en la galactosemia hay que hacer pues la prevención del aporte de ciertos elementos como por ejemplo la galactosa. Y pues los tratamientos específicos como el tratamiento quirúrgico, si fuera el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese una atresia de vías biliares o si identificamos que son enfermedades infecciosas, por ejemplo, citomegalovirus, toxoplasmosis, etcétera, entonces hay que hacer el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Si el caso pues fuese secundario al uso de la nutrición parenteral total, pues hay que suspenderla y posterior a la suspensión puede verse una mejoría del cuadro. Eso es básicamente lo que traía en relación a la hiperbilirrubinemia neonatal. Es un cuadro bastante frecuente. Lo más frecuente es que sea ictericia debido al acúmulo de bilirrubina indirecta, ¿verdad? Es lo más frecuente, pero cuando vemos un pacientito ictérico necesitamos identificar que de verdad la bilirrubina sea a predominio indirecto y no directo. Si tenemos una colestasis, si tenemos un predominio de la bilirrubina directa, hay que investigar a ese paciente, hay que buscar otras causas que están relacionadas, como vimos, pues a una obstrucción, y el tratamiento es completamente diferente, ¿verdad? Que no está relacionado para nada
la fototerapia. No sé si tienen alguna pregunta. Mientras las hacen, les pido que si pueden encender las cámaras para poder hacer las capturas. Gracias.